Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están viendo el día de hoy en este capítulo de podcast de Vida Esencial. Hoy día tenemos otra invitada de lujo que vamos a estar hablando un poco de qué es lo que ella hace, a qué se dedica, cuál es su enfoque en lo que es la salud y el bienestar, que creo que también es importante que las personas tengan este mensaje y estos distintos puntos de vista, porque en la salud y bienestar todos nos dedicamos a la salud y bienestar, eso está claro. Sin embargo, todos tenemos distintos enfoques y todos tenemos distintas maneras de ver la vida y de tratar con las personas. Y en particular, esta persona me ha parecido eh, muy distinto el enfoque que le está dando. De hecho, compartimos una charla hace unos meses atrás en donde estábamos hablando de emociones, de colores y cómo eso afecta nuestra salud digestiva, nuestra salud nutricional. Entonces, hoy día quiero presentarles a Lady. Lady, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, Lau, y a toda la comunidad. Señor, te escucho muy bien. Perfecto, nosotros también te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás, Lady? Muy bien, gracias a Dios. Acá tomando un jugo verde de doTERRA. Ah, qué bueno. Oye, cuéntanos de dónde te estás conectando. ¿En qué parte estás? Estoy en Colombia, en Bogotá en este momento. También estás en Bogotá, sí. Ayer estuvimos con la Pau y también nos contaba que ella estaba en Bogotá y en medio de todo ahí la ciudad estaba en ella. Y Lady, cuéntame un poco, ¿a qué te dedicas? Yo sé que tú tienes como varias empresas o trabajas en varias partes y te dedicas a varias cosas. Cuéntame un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces, cómo te acercas a la gente. Bueno, digamos que actualmente estoy en un proceso de transición laboral. Yo soy contadora pública de profesión. Trabajo como gerente de auditoría en una compañía y hoy en día me apasiona el tema del bienestar por diferentes procesos que he hecho en mi vida. Entonces, estoy también trabajando en temas de bienestar, pero relacionados a la biodescodificación emocional. Perfecto. Oye, ¿y cómo llegaste a la parte de la salud y el bienestar? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo fue? Así como dijiste, oh, mira, desde aquí me tengo que preocupar en esto. Bueno, digamos que toda mi historia familiar ha estado marcada por muchísima enfermedad. Todo lo que han sido mis abuelos, mis tíos han sufrido de muchos temas de diabetes, hipertensión. Mi mamita desafortunadamente falleció de 54 años de un cáncer de huesos, o sea, un mieloma múltiple. Y mi papá es diabético, hipertenso y ha tenido múltiples ACVs. Y el último fue el año pasado, que lo dejó ya con un deterioro cognitivo mayor, o sea, muy grave. Tanto así que hay por ratos que mi papá ni siquiera me conoce. Es muy similar a un Alzheimer. Eso, después de que falleció mi mamá, yo tenía sobrepeso, tenía mucha depresión y tenía mucha rabia con la vida. Porque no entendía si una familia buena, porque mis papás siempre fueron muy buenos con la humanidad, y una familia buena y todos siendo buenos, porque nos pasaban tantas cosas tan tristes. En ese proceso, un día en un pensamiento no tan chévere, pues me di cuenta que estaba muy mal de salud y sobre todo mi salud mental. Entonces, en ese momento dije, pues llegó la hora de tomar decisiones distintas y de cambiar el rumbo, porque si no lo que iba a pasar es que mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno de 20 años, una niña de 20 años y un niño de 15, pues mis hijos iban a repetir la historia y el sufrimiento de lo que yo he visto en mi casa. Entonces en ese momento decidí, dije, en muchas lágrimas y estando en el hoyo negro, digo yo, dije, llegó la hora de levantarme de aquí y hoy mi emprendimiento se llama Llegó la hora, ¿eh? Entonces llegó la hora de levantarme de aquí, no tenía fuerzas, no tenía plata, me faltaba mucha salud, pero yo dije, algo tengo que hacer. Y gracias a Dios, cuando uno habla, cuando el universo escucha y pide, el universo te da lo que necesitas. Y poco a poco empezaron a llegar los maestros y las personas que me indicaron cuál era la ruta. Y bueno, ahí ya más adelante les cuento un poco de todo lo que he hecho.
pero ese fue el momento de inflexión, cuando ya tiempo después de que falleció mi mamá, estaba muy deprimida. Bueno, tuviste ese periodo de inflexión. Yo creo que todos en algún momento pasamos por este modo de crisis y estas crisis nos ayudan. Creo que existen como dos personas, que son las personas que se quedan en la crisis y las personas que cambian con estas crisis, que modifican su forma de pensar, de hablar. Cuéntame un poco también, ¿cuál es tu foco dentro de la salud y el bienestar? Porque hay gente que se dedica más a la parte física. Yo creo que tú te dedicas más a la parte física emocional. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Sí, digamos que yo empecé todo mi proceso a este camino de bienestar, empezó por un proceso de peso. Digamos que yo al comienzo no fui tan consciente que lo que tenía que trabajar era la parte emocional y la parte mental, sino que estaba muy gorda. Entonces yo decía que por lo que estaba muy gorda, pues tenía desbalanceado todo. Y cuando no está balanceado todo hormonalmente y demás, pues eso afecta a la parte emocional. Y eso fue pues una retención también de peso por todo el proceso de la enfermedad de mi mamá. Entonces yo empecé por la parte de peso, entonces lo primero que aprendí fue el tema de la alimentación. Yo ya había trabajado mucho la alimentación porque durante el cáncer de mi mamá, pues tuve que aprender muchísimas cosas, estudiar cocina y demás, pues para poderle hacer una buena conservación y buena alimentación para sacarla de las quimios y la radio. Pero en ese proceso de bajar de peso, yo bajé 18 kilos de peso y en ese proceso yo conocí una doctora que me empezó a hablar de que el peso no es simplemente peso, o grasa, sino que también hay una connotación emocional. Entonces esta doctora me llevó por un camino donde me enfrentó a hablar algo del duelo, pues porque nunca lo conversé, porque yo era la mamá fuerte, la mamá que no puede llorar, la mamá que tiene que estar como en disposición de cuidar a los demás, pero nunca se cuida a sí misma. Entonces empecé a trabajar como esa parte emocional del duelo, de cuál era la relación con mi papá, cuál era la relación con mi mamá. Y al final, cuando conversábamos con todo esto, yo le decía, ¿pero por qué es tan importante? Entonces ella me decía, porque la comida y la relación que tú tengas con los alimentos es la madre. Y eso representa la relación que tú tengas con la naturaleza y la relación que tú tengas con tus padres, con tu entorno y la relación que vas a tener con tus hijos. Cuando ella me dijo eso, fue como si, me ha explotado la cabeza. Y cuando vi que efectivamente sí sirvió, que yo no hice una dieta restrictiva, sino que al contrario, hice una dieta amorosa, hice un proceso amoroso y empecé a bajar tan fácil de peso y empecé sobre todo a sanar este corazón. Ya ese corazón ya no tenía tanto pensamiento negativo, ya podía salir a la calle sin pensar en un balcón, sin pensar en un carro, ¿me entiendes? Entonces cuando yo empecé a ver que mi salud mental y mi corazón iban sanando, yo decía, Dios, yo quiero enseñarle a alguien más que esto es posible. Y ahí me empecé a preparar, como yo estudié Health Coach, me certifiqué como Health Coach en el instituto, en un instituto de Nueva York. También estudié cocina en la Mariano Moreno, arqueología, bueno, he hecho diferentes cursos y actualmente estoy terminando mi formación para ser terapeuta en biodescodificación y biosanación emocional. Mira, o sea, ese es tu foco, tu nicho. Cuéntame, en la actualidad, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás tratando de difundir este pensamiento, este estilo de vida también? Listo. Actualmente, como lo mencionas, mi nicho es trabajar el tema de alimentación, pero desde la y toda la parte de nutrición en general. Entonces, la nutrición va desde las emociones, desde los aceites esenciales, como pollos terapéuticos y la parte de alimentación. Entonces, hoy, ¿cómo estamos haciendo? Digamos que actualmente a través de Llegó la Hora de Aquí en Esenciales, que son mis dos emprendimientos, uno de doTERRA, aceites esenciales, y el otro, pues, el emprendimiento de alimentación. Entonces, ahí lo que estamos es ayudándole a las mujeres, principalmente a las que trabajan tanto como yo, a que se vuelvan a reencontrar con ustedes mismos. ¿Pero a través de qué? De una buena nutrición, o sea, hablando de la parte física, ¿sí? De comida como tal, porque si no tenemos un buen vehículo, pues difícilmente vamos a poder afrontar la parte emocional. 2, descodificación emocional, entonces en el sentido de terapias para que empiecen a sacar todo ese dolor que hay interno. 3, creación de nuevos hábitos, y los nuevos hábitos incluyen algo de movimiento, algo de descanso, rutinas de descanso y rutinas de bienestar. Y por último, conexiones neuronales. En estas nuevas conexiones neuronales utilizamos toda la parte de aceites esenciales.
Uno, porque los aceites nos ayudan a hacer todo el sistema de limpieza, desinflamación, regulación de nuestro cuerpo biológicamente hablando, pero también nos ayuda a crear esas nuevas memorias de bienestar para que estos hábitos puedan continuarse a través del tiempo. Oye, Lady, una consulta que no sé, yo estuve mucho tiempo en la parte en la parte física y en la parte también psicoemocional. Yo me acercaba más desde el motor, desde la musculatura, desde el cuerpo, desde la gestualidad, más que desde la nutrición. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasó mucho que me llegaba un tipo de persona con un tipo de problemas en particular. Yo no sé si a ti te pasa de que te están llegando muchas veces un tipo de personas con un perfil, con un problema. ¿Cuál ha sido el problema más común que te has presentado, tanto tuyo como de las personas? ¿O cómo lo ves, cómo lo evalúas en ese sentido? Lau, qué buena pregunta, demasiado buena, y creo que a veces se nos olvida algo, que somos unidad. Entonces, si se estaban viendo el video, pues mira, el dedito, ¿no? Entonces, cuando nosotros señalamos a nosotros, estamos señalándonos a nosotros mismos. Cuando hablamos de unidad, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando tenemos claro que somos unidad, es que somos todos. Entonces, lo que estamos viendo en el otro es lo que tenemos que trabajar en nosotros. Positivo o negativo. Si lo vemos positivo en el otro es porque yo también lo tengo. Si lo tengo negativo en el otro es porque yo también lo tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros proyectos de vida, nuestro entorno está realmente, venimos a este mundo a sanar cosas. Entonces, cuando viene una situación en particular y el paciente o el cliente viene con la misma situación repetitiva, es algo que tú tienes que trabajar. Entonces, ahí viene la otra parte tan linda de toda esta historia, y es que entendí a través de todos los maestros que he tenido, y es que estos son dones que hay que ponerlos al servicio de la humanidad. Pero la humanidad primero eres tú. Entonces, cuando yo entendí que yo tenía que poner mis proyectos en mi servicio para sanar mi corazón, pues parte de los maestros fueron así. Un maestro que me enseñó y un maestro que me retó. El maestro que me enseñó es el de la escuela, es el de la clase, pero viene el paciente, el cliente o el amigo, que es el que me reta en el aprendizaje, a saber si aprendí o no. Entonces, cuando me llegan esas oleadas de temas, yo digo, hombre, esto es algo que tengo que trabajar en mí misma. ¿Cuáles son los temas más recurrentes? Baja autoestima, desvalorización completa de la mujer, falta de alimentación, mala relación con los alimentos, pero porque hemos tenido malas relaciones con nuestras mamás, mucha energía masculina, entonces somos muy ejecutadoras, mujeres muy fuertes, pero poco sensibles y poco encargadas de sí misma, y eso genera muchos desbalances hormonales y físicos importantes. Esos son como los temas más recurrentes que me se han surgido, y todos tienen que ver conmigo. Todos los he tenido que trabajar en mí misma. ¿De alguna u otra manera te has visto reflejada dentro de ese trabajo? Así es, de ayudar a ellos, pues he sanado a mí misma. O sea, yo venía haciendo los procesos. Entonces, yo siempre que me llega alguien digo, Dios, ¿qué tengo que trabajar en mí para que esa persona esté mejor? Y cuando yo empiezo a verme que sí soy yo la que tiene que chulear la tarea, la que tiene que hacer eso, automáticamente mi paciente sana. Ese lo encuentro un ejercicio genial, porque tiene que ver con algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, que es el tema de poder empatizar con la persona, de poder ser empática con las personas y de poder a través de esa empatía poder entender qué es lo que le está pasando y individualizar a la persona, porque pasa muchas veces que nosotros o en la medicina alópata muchas veces como que hace que el conocimiento de la persona sea masivo. O sea, si a ti te duele el estómago, ayer estaba escuchando una charla sobre el SIBO. No, si a usted le duele el estómago, estos son los pasos que usted tiene que seguir, así, así, así. ¿Y qué es lo que pasa? Que el SIBO es un trastorno digestivo que se puede presentar en múltiples formas y distintas para las personas, y a todos les afecta, y de hecho se confunde mucho con la gastroenteritis, con la intoxicación y cosas por el estilo. Entonces encuentro que esta forma de empatizar es muy buena para poder ayudar a la persona de manera más específica.
Pero me surge también otra pregunta. En general, tú, algunas veces, ¿cómo lo haces porque estás haciendo terapia, básicamente? ¿Cómo lo haces para de repente también liberarte emocionalmente de decir, ya, esta persona es ella y esto es mío? ¿Qué es lo que es tuyo y qué es lo que es mío? Claro que sí. Digamos que yo lo hago de dos formas. La primera, cuando yo hago la historia de salud, digamos que el primer paso a acercarse conmigo es hacer una historia de salud, donde en esa historia yo identifico cuáles son los conflictos y ahí es donde, si nos movemos al SIBO que tú mencionabas, ahí es donde yo puedo identificar por qué está el SIBO, o sea, a nivel emocional, cuál fue ese programante que hizo que tú llegaras a un SIBO, ¿sí? O que llegaras a cualquier enfermedad. 3 personas podemos tener la misma condición médica, pero 3 personas las desencadenamos por diferentes cosas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos que esa es la primera parte donde yo la historia de salud identifico qué tiene el paciente y por qué está pasando. Y yo ahí no me he visto con el paciente porque siempre me la envían primero. Cuando yo hago ese ejercicio, entonces lo primero que yo reviso es que esto es mío, o sea, que esto me está haciendo un espejo, me refleja. Sobre eso yo estudio y yo hago como un proceso para mí primero de entenderlo, aceptarlo y demás y decir, bueno, ¿por qué me está saltando? Y ahí yo abro mi programa en 2 partes. Programa 1 hacia el paciente. Entonces yo digo, listo, para ti vamos a trabajar en esto, estas son las terapias, estos son los ejercicios, estos son los apoyos terapéuticos. Y ahora otro plan de trabajo para mí. Entonces Lady va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Entonces, en la medida que yo avanzo con el paciente, trabajo con él por su línea y trabajo la mía por mi lado también. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago terapia al paciente, pero me hago terapia a mí misma. Entonces, eso me permite tener muy claro las líneas de actuación y no mezclarlas. Y es, una eres tú el paciente y esto es lo que vamos a trabajar, y otra soy yo y este es mi ejercicio personal. Otra cosa que hago es que cuando yo cierro y abro las sesiones, siempre oro, pido a Dios y como que le entrego, hago como una especie de blindaje donde es tu proceso, no es el mío. Yo simplemente soy un facilitador y siempre que Dios nos utilice como instrumento, que es más o menos también lo que hacemos con la técnica Aromatosh, y es simplemente somos un instrumento para que la persona se cumpla un objetivo de sanación. Entonces también abro y cierro las sesiones de forma espiritual para entender que es él y no soy yo. Y cuando las cierro, normalmente me hago una actividad de desconexión. Entonces, o me escucho música, o me pongo aceites esenciales, o si el paciente es muy pesado, me ducho, utilizo sales de Epsom, o sea, también utilizo otros mecanismos físicos que permitan bajar la energía del paciente o de la situación que se esté tratando. Mira, o sea, claro, esa es como esta higiene que nosotros tenemos que tener como terapeutas, como consultores de bienestar. Es súper importante tener esta higiene tanto física, mental y ser como parte de la solución, no contribuir al problema. Me acuerdo mucho como de las clases de primeros auxilios, así como si estás en una situación de riesgo, no te conviertas en la víctima, sino que se parte de la solución. Entonces, me es muy común esa visión. Oye, cuéntame un poquito, en estos momentos tú estás conformando un equipo de personas con las que estás trabajando. Cuéntame cómo ha sido eso, el desafío, porque generalmente desde el área de trabajo muchas veces los terapeutas son muy solitarios. Algunas veces son ellos mismos como contra el mundo, y en estos momentos tú estás trabajando con equipos, con personas que te están ayudando, pero que también están creando ellos su propia visión, también me imagino. Entonces... Bueno, Lau, pues mira, eso nunca nació pensándolo ni buscándolo. Mira que en mi caso ha sido pidiéndole al universo, y el universo me ha mandado las cosas sin que yo tenga que buscarlas, digamos que hacer, sí, como una búsqueda activa. ¿Qué ha pasado con mi equipo? Bueno, digamos que uno es doTERRA. Entonces, cuando yo estaba en este proceso y cuando terminé, por ejemplo, mi certificación de Health Coach, yo empecé a trabajar sola, como tú dices, y realmente solo es muy complejo. Muy, muy complejo, es muy pesado y es muy desgastante física y emocionalmente para uno como terapeuta. Entonces yo un día le dije a Dios, como yo quiero un equipo de trabajo, pero que sean esas mujeres que tengan ciertas características, entonces valores personales, que tengan el don del servicio, que les guste compartir. Y ahí fue cuando llegó Pau a mi vida como a mi upline.
y me empezó a enseñar el tema de doTERRA. Y entonces ahí empecé a conocer que hay equipo y yo, eso está como interesante, como chévere. Y en diciembre, el año pasado, exactamente, el año pasado en diciembre, fuimos a hacer una cena de cierre de año y con varias compañeras, porque no solo con doTERRA, sino también de diferentes viajes que me he dado el permiso de darme sola. Entonces, mujeres maravillosas, y empezamos a hablar y que teníamos muchas cosas en común. Este año, entonces, arrancó un programa que se llama 12 meses de bienestar, donde cada mes hablamos de un tema distinto y ellas y yo interactuamos sin ninguna pretensión, simplemente hablando de algún tema de bienestar, pero ese tema era muy relacionado con algo que teníamos que trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo decía, yo quiero hacer el hábito del tapping, entonces les decía, hablemos de tapping, pero el hábito era para nosotras. Lo que quisimos fue, ese nosotras, compartirlo con la humanidad. ¿Qué vino pasando a través de los meses? Pues que nos dimos cuenta que en esa dinámica nos volvimos un equipo. Entendimos las formas de aprendizaje de cada una, cuál era el objetivo de cada una, su especialidad. Y ahí empezamos a interactuar ya no solo desde el compartir para nosotras y hacia la humanidad, sino ya empezamos a trabajar, a buscar negocios en empresas, a buscar talleres, a buscar charlas, porque ya decíamos, ya somos un equipo y hemos probado tantas cosas en nosotras mismas y hemos visto el impacto en nosotros y nuestras familias que quisimos volver exponencial. Entonces, sin buscarlo, construimos un equipo muy hermoso, una sinergia muy linda, pero fue desde el amor y desde el permiso de que cada una fuera lo que quisiera ser. O sea, así como tengo un nombre acá de una academia que se llama Déjame Ser, acá fuimos nosotras mismas, fue ese espacio donde nos permitimos ser nosotras en realidad, auténticas y probar de todo, a ver qué nos servía, qué nos gustaba, esto se sirve, esto no, desechar. Y así fue como se construyó esto, donde hoy ya tenemos muy claro objetivos, especialidades, formas de interactuar, formas de trabajar, pero fue algo que estuvimos probando durante todo el año. O sea, no fue algo que dijimos como tú vas a hacer esto, no. Lo fuimos probando hasta que hoy dijimos, con esto nos sentimos cómodas cada una y trabajando bajo estas reglas y demás, pero así fue como se dio. Ahí se fueron encajando las piezas del puzzle de a poco, ¿sí? Fueron encontrando su lugar, de alguna manera, ¿no? Encontró su lugar en el mundo, como dicen por ahí. Oye, y por ejemplo, yo en mi mente siempre cuando a mí me ha tocado muchas veces desde el área profesional me ha tocado trabajar muchas veces como equipo. En la parte docente en particular me tocó mucho trabajar con equipos docentes, siendo de que yo no era parte de la planta principal, pero siempre te pasaban una pauta, siempre te hablaban sobre el discurso que tenía que tener la escuela, sobre un tema u otro, porque pasa que en la docencia también se involucra mucho la política interna de las cosas. En cuanto a trabajar con equipos, cuéntame, según tu visión actual, en estos momentos, porque siempre va cambiando, ¿cuáles son las características que tú sientes que debe tener la conformación de un equipo? Si es que hay alguna en particular o si es que son varias. No, son varias. Realmente creo que las reglas de convivencia, por más amistad y por más todo, siempre tienen que estar presentes. Para mí hay reglas básicas y una es que cuando ya nosotros definimos especialidades y es cada vez que trabajamos en conjunto, cada uno se dedica a su especialidad, entonces ninguna tiene por qué entrar a competir con la otra, ¿sí? Entonces así como dicen en Colombia, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Entonces como que cada uno tiene una línea y por esa línea hablan. 2, respetamos también las líneas en el sentido de los clientes. Si llega un cliente, por ejemplo, en mi caso con Pau, si llega un cliente que solamente quiere trabajar desintoxicación, por más de que me llegue a mí, no es un cliente que trabajo yo, es un cliente para ella. Entonces, como somos muy, muy precisas en eso. 3, en temas de identidad como grupo. Entonces, eso lo conversamos también un día en una reunión y es cuál es nuestra identidad como equipo. O sea, no podemos estar diciendo que vamos a trabajar, no sé, un ejemplo, hábitos de alimentación y yo todo el tiempo estoy mostrando que me como una hamburguesa. ¿Sí? Entonces, con esas identidades de equipo, de integridad, entonces, ¿cuáles son como esas palabras prohibidas, esas cosas que debemos cuidar en nuestro relacionamiento con los demás? Entonces, esas conversaciones las tuvimos. Cada vez que hacemos un taller, el taller también se organiza, se hace un esquema
donde decimos cuáles son los roles y funciones de cada uno y hasta dónde puede llegar cada uno. Entonces, por más de que seamos amigas, seamos un equipo que nos queremos mucho, también hay reglas de convivencia y de actuación. Entonces, eso es súper claro. Eso es como la base de todo, como tener este acuerdo de cómo nos tratamos nosotros en el trabajo, porque esto es un trabajo, indudablemente. O sea, nosotros tenemos una vocación y todo, y de hecho qué fortuna, estaba pensando en eso, qué fortuna de repente decir algo que me gusta, porque a mí me encanta hablar con personas, aunque de repente me canso porque soy muy introvertido. Me encanta hablar con personas y generalmente la gente como que habla mucho conmigo sobre su salud. Y poder dedicarme a esto es como estoy haciendo algo para lo que soy bueno. Y me estoy dedicando a algo para lo que soy bueno. No sé si te ha pasado de que en algún momento... Uy, espérame. No sé si te ha pasado que en algún momento tú dices, mira, ¿sabes qué? Mi rumbo no está tanto por acá, está como más por este lado, hacia aquí quiero apuntar. No sé si está, porque me comentabas que en estos momentos estás en una transición también de trabajo. Exactamente, estoy en transición laboral. Realmente, cuando empecé a trabajar, cuando empecé a hacer todo mi proceso, cuando vi que no simplemente bajé de peso, sino me puse más joven, mi familia restauró, volví a reconectar con mis hijos, volví a conocerlos y ya empecé a trabajar con los demás. Me di cuenta que hay tanta necesidad de comunidad en el mundo, que hay tantas cosas por hacer, que yo dije, eso es lo que quiero hacer. Me hace extremadamente feliz trabajar con las mujeres, con las personas, hacer comunidad, hablar así como tú. Eso es algo que me apasiona. Y cuando ya tú vuelves a tu vida rutinaria de trabajo, tú dices, está bien, también me gusta, porque es como, o me gusta el chocolate, me gusta el arequipe, me gustan las galletas, me gusta, pero realmente lo que me apasiona es otra cosa. Entonces sí, en este momento estoy haciendo la transición para quedarme ya en definitiva trabajando como terapeuta y en temas de bienestar. Y la contabilidad de la auditoría, porque muchos me han preguntado, o sea, ¿qué perdiste? Yo llevo más de 17 años en esto. ¿Perdiste todos estos años? Le dije, no, al contrario, todos estos años de formación y de trabajo corporativo me dio un plus que hoy se lo ganan mis pacientes y es, uno, estructura. Soy muy estructurada en todo mi trabajo y en los procesos míos y de los demás. Y dos, atención a los detalles. La auditoría me permitió agudizar el ojo y tener como esa atención a los detalles y ver cosas que a veces los demás de pronto no es tan fácil ver. No es que no se pueda, sino que de pronto no es tan fácil, porque como auditoría interna y auditoría de procesos, pues a mí me toca ser un poco más sensible en lo que me interpretar. Entonces eso me ha ayudado a entrar más fácil a los pacientes y a veces traducirles las cosas que ellos saben que necesitan ayuda, pero ni siquiera saben cómo ponerlo en título. Entonces yo les ayudo a hacer esa traducción y es con base en toda la experiencia de todos estos años. Qué hermoso lo que acabas de decir, porque eso habla de que pueden haber psicólogos, pueden haber, ¿cómo se llama esto? Kinesiólogos, pueden haber doctores, pero todos vienen y entregan una parte muy individual de ellos mismos. Y los terapeutas pasa lo mismo. Muchos terapeutas llegamos de distintos lados y de distintos abordajes y no todos vemos lo mismo. Eso es muy esencial. Lady, mira, ya se nos está terminando el tiempo, pero quisiera que me contaras con tus palabras cuál es la visión, cuáles son tus expectativas de aquí a futuro con respecto no solamente a la salud y bienestar, sino que con respecto al trabajo comunitario que tú estás haciendo en común con equipo. ¿Cuáles son tus expectativas de aquí a un tiempo más, a un año, 2 años? Bueno, nosotros en este momento estamos acá es la primicia, estamos construyendo como un centro de bienestar virtual, digo yo. Estamos construyendo un lugar donde las personas van a poder encontrar todo en el mismo sitio y que es todo apoyo emocional, amigos, comunidad, trabajo en equipo, construcción de negocio, generación de nuevos ingresos y múltiples especialidades. Somos un equipo multidisciplinario que estamos construyendo ese lugar donde tú digas como si fuera el supermercado. Yo necesito 5 cosas, pues llegas ahí y encuentras las 5 cosas y no tienes que irte a otro lugar. Y con mujeres apasionadas, amorosas y dispuestas siempre a escuchar y a apoyarnos, porque
gran parte de lo lindo que ha sido esto es que no hacemos nada y no decimos nada de lo que no hayamos vivido o hecho. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo espero que en un año ya te esté contando los resultados de todo un año de trabajo, de comunidad, de construcción de equipo, de crecimiento y sobre todo esperamos ayudar a sanar muchos corazones. Cuando restauramos una persona, sobre todo una mujer, restauramos una familia entera y la familia impacta a toda la sociedad. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Sí, en tema del núcleo familiar, la mujer es como dentro de este organismo, que dentro de esta célula familiar, la mujer siempre, o la persona que está con este arquetipo, es fundamental. O sea, las cosas rondan, orbitan alrededor de esta persona. Entonces, es importante partir de ahí. De hecho, muchas cosas parten de ahí. Lady, muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Yo sé que es muy temprano allá, pero muchas gracias. Y esto no va a quedar acá, sino que más adelante vamos a tener otras charlas, otras conversaciones. Esperemos tener también más invitados en donde tengamos charlas más multitudinarias, donde vamos a estar hablando sobre algunos temas más en particular. Me gustaría más adelante también ahondar un poco más en lo que es la salud y bienestar emocional y cómo se combina con la salud y bienestar físico, cómo está esta sinergia, que muchas veces decimos, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, y es como la cabeza, por separado de mi emoción, de mi estrés o de mi ansiedad. Entonces, me gustaría que más adelante pudiéramos hablar sobre eso. Así que muchísimas gracias, Lady. No, claro que sí, lo podemos conversar y ahí siempre les dejo como un tipcito. Piensen todos los días un poquito, respiren 30 segundos, un minuto y piensen cómo está su cuerpo. Una forma de empezar, y ahí y cerramos con esto, y es empezar a hablar un poco de la sanación emocional y de lo que las emociones nos está hablando a través del cuerpo, es piensen en la función biológica del órgano. Entonces, por ejemplo, si hablamos ahorita del SIBO, el dolor de estómago y demás, y piensen, ¿para qué es el estómago? Para digerir. ¿Qué no estoy digiriendo? ¿Qué situación no estoy logrando entender? ¿No? Entonces, véanlo por ahí. Y cuando piensen, para acá la función biológica del cuerpo, del órgano, van a darse cuenta qué les está pasando en la vida, porque somos adaptación biológica todo el tiempo. Entonces, después les contamos un poco más de eso. Un besito. Muchísimas gracias por la invitación. Fui muy, muy feliz hoy. Y acá siempre abierta a conversar contigo cuantas veces quieras. Muchísimas gracias, Lady. Un besito, un abrazo. Nos vemos más adelante, porque siempre estamos haciendo actividades y siempre estamos participando en actividades de salud y bienestar. Así que un beso, un abrazo, que estés muy, muy bien. Chao, chao.